Ya. ¿Qué significa ser muy volátil? Que, este, que va cambiando pues, con el tiempo y que es muy inseguro. Porque acá en Sudamérica, por nuestras condiciones, por nuestras necesidades y por nuestra situación, cada cierto tiempo aparecen muchos presidentes que son reformistas e intentan virar su país tanto para la derecha o como para la izquierda. Y esto es alterar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo que voy es que puede venir un presidente en cualquier país que diga, no, hay que retirarnos o hay que poner toda nuestra política en otro lado. O puede venir otro después de 5 años que diga, no, hay que volver acá. Luego llega otro que es totalmente opuesto, ¿no? Y eso pasa mucho acá en Sudamérica. En Europa hay presidentes de izquierda y de derecha, igual como todo el mundo, también de centro. Pero sus perspectivas macroeconómicas de integración en lo general son muy iguales, son muy parecidas. Entonces, como que no hay muchos cambios, ¿no? Además, también, valgan las verdades, porque en Europa pues ya no hay mucho que cambiar, ¿no? ¿Qué vas a cambiar ya en Europa? Solamente ellos quieren mantener lo que ya está, ¿no? En cambio acá en Sudamérica todo se intenta pues rehacer, ¿no? Hacer desde lo que hay, ¿no? Y les comentaba, pues hace 10 años, por ejemplo, los países en Sudamérica y en la comunidad andina eran de izquierda o eran pues de centro izquierda. El caso de Bolivia estaba Morales, estaba en Chile Bachelet, me estaba olvidando, Uruguay estaba Pepe Mujica, Kirchner en Argentina, y Perú estaba Ollanta, que nunca se dijo que era de izquierda, pero él era nacionalista, entonces estaba con uno ni otro. En Ecuador estaba en esa época Rafael Correa, también de izquierda. Y en Venezuela pues estaba Hugo Chávez, ¿no? Que lo llevó ya a un extremo todo y sabemos cómo acabó Venezuela, ¿no? Eso fue hace 10 años. Actualmente ya no es así para nada Sudamérica, para nada. En Chile está la derecha, que es Piñera. En Colombia me estaba confundiendo, él es Uribeles y Iván Duque, el actual presidente de Colombia es Duque, que también es de derecha. En Colombia, en Ecuador también están en la derecha, ¿no? Con el caso de Lazo, de Guillermo Lazo, de la derecha. Todos los presidentes de Perú desde Paniagua hasta acá han sido de derecha, ¿no? Salvo este año, que es Castillo, que es claramente de izquierda. Y el caso de Bolivia también. Pero, entonces, como que no hay una amalgama, ¿no? Entonces, cada país tiene una política distinta, ¿no? Como te digo, en Brasil está pues Bolsonaro. ¿Por qué hablo de Brasil y de Chile si no están en el Parlamento andino? En la comunidad andina, porque están igual asociados, ¿ya? Igual están asociados. Pero eso es lo que voy, no hay una claridad entre la política externa. Entonces, como no hay una claridad, como no hay un objetivo claro, esta comunidad no termina de despegar. Y también en parte porque no tiene pues una moneda en común, ¿no? Y la moneda en común para los europeos les sirve bastante para su crecimiento. Imagínense que exista pues una moneda en común entre estos 4 países. Sería mucho más sencillo, pues, ¿no? Y la macroeconomía se llevaría de una manera muy similar, ¿no? Y beneficiaría mucho pues al comercio, ¿no? Si tienes una sola moneda, te puedes ir a Colombia de turismo y gastas una sola moneda, ¿no? Ya no tienes que cambiar. Se controlaría mejor la inflación y muchos temas más, ¿no? Pero aún está pendientes. Pero ¿por qué no se hace? Porque hay muchos problemas en cada país y no solamente por eso, sino que cada presidente, cada gobierno tiene una finalidad, un objetivo distinto. Hace 10 años en su mayoría eran de izquierda. Hoy día y es una amalgama, ¿no? Están de derecha a izquierda en todos lados. Pero parece ser de que en un futuro de acá 2, 3 años, Latinoamérica pareciera que se va a girar un poco más de nuevo a la izquierda, porque como les decía, ¿no? En el Perú está Castillo, en Bolivia está Arce, en Brasil el próximo año hay elecciones. En Brasil está ahorita liderando las encuestas de nuevo Luis Lula da Silva, que también es de izquierda, el Partido Socialista de Brasil, que fue expresidente. También en su momento fue muy popular.
En, en Chile también están candidatos de izquierda como Jaude o como Boric, algo así, se apellida el candidato que está ahorita liderando las encuestas, que es de centro izquierda. También en Colombia también hay muchas aspiraciones de la izquierda. Entonces, a lo que voy es que en los próximos años hay nuevas elecciones en muchos países en Sudamérica. Y muchos de ellos están en la cima de las encuestas, están también candidatos de izquierda. Entonces, parece ser de que de nuevo el bloque sudamericano va a ser de nuevo de izquierda. O como le llaman algunos, ¿no? Progresista o también proteccionista o nacionalista, ¿no? Depende de cada país, ¿no? Pero siempre están a la izquierda, ¿no? En ese caso, en esos políticos, ¿no? Entonces, se podría aprovechar esto, por lo menos, para hacer una integración más general, pues, ¿no? Pero es un ciclo, ¿no? De nuevo, de acá a 10 años, porque de acá a 2 años eso va a pasar, pero de acá a 10 años ya de nuevo volverán las derechas, ¿no? Como siempre pasa, ¿no? Y de nuevo se intentará hacer otro tipo de integración. Lo importante no es que sean de derecha o de izquierda, sino que busquen ya una integración desde ya, porque ese es el problema fundamental, ¿no? En el examen te puedo hacer una pregunta como esta, ¿no? ¿Por qué la Comunidad Andina de las Naciones no ha podido integrarse por completo? Eh, Porque cada gobierno y cada país tiene intereses distintos, ¿no? Y como cambian cada cierto tiempo, va a ser pues algo pues, mucho más complicado, ¿no? En Europa tú no tienes pues un presidente que venga y te diga, vamos a cambiar lo que hizo el otro. Y luego viene otro y dice, vamos a cambiar lo que hizo el anterior. Y va a decir, porque ya todo está hecho ya en ese sector, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, ahorita está el presidente Jair Bolsonaro, que es de extrema derecha, y va a ganar muy posiblemente el presidente Lula da Silva, que es socialista, es de izquierda, pues, muy marcada, y va a querer hacer todo lo contrario de lo que hizo, pues, el antiguo presidente. De acá a 4 años o 5 años en el Perú, por ejemplo, puede venir un candidato que sea de derecha y pueda cambiar todo lo que hizo el presidente anterior y el anterior, y así con el tiempo, ¿no? Entonces, lo importante es mantener siempre una comunicación entre todos los países, porque si vamos a estar así, ya hemos visto que la comunidad andina pues no ha despegado, ¿no? Entonces, esa sería una razón fundamental por la cual esta comunidad andina no ha terminado de despegar. Para finalizar, acá les voy a mostrar el caso que no les dije, ¿no? De Venezuela y de sus aspiraciones personales, ¿no? El caso de Venezuela es muy particular y el Perú tiene que ver también mucho con esto. ¿Por qué? Miren, Venezuela era un país asociado a la CAN, ¿ya? A la Comunidad Andina de Naciones, ¿de acuerdo? Pero en el año 2006 estaba en el poder en Venezuela Hugo Chávez. Hugo Chávez gobernó Venezuela prácticamente, ¿cuántos? Casi 13 años. Estuvo casi 15 años, ¿no? Pues era un dictador, ¿no? Y falleció en el poder, pues, ¿no? En el 2013. Claro, más o menos 12 años. Y asumió, pues, el que está ahora, pues, ¿no? Nicolás Maduro, ¿no? Pero todo el problema de Venezuela viene ya desde el gobierno, pues, ¿no? De Chávez, ¿no? Que era una dictadura y que aprovecharon el dinero del petróleo para hacerse con sueldos y con recursos para su gente, ¿no? Para el ejército, porque Chávez era un militar, ¿no? Y pues prácticamente por el mal manejo de sus recursos, de la corrupción también que había en ese país y de la dictadura, pues el país quebró y actualmente pues en Venezuela pues hay una terrible crisis por ese mal manejo de ese gobierno, ¿no? Que básicamente fue una dictadura militar porque Chávez también estaba pues se apoyaba de los militares para seguir en el poder, ¿no? Así que a los militares se les daba pues un gran sueldo, ¿no? Eso llevó pues a la ruina a Venezuela, ¿ya? Actualmente. Luego Maduro ya heredó lo que ya venía con Chávez, ¿no? Entonces,
En el año 2006, Chávez se sale, pues, ¿no? De los acuerdos de la comunidad andina porque no le parece y se junta, pues, con otros grupos, que es el ALBA y la CELAC, que son básicamente unión de países de Sudamérica y el Caribe, ¿no? Que más están ligados, pues, con Cuba, y con Nicaragua, que son países socialistas o con gobiernos de tendencia de izquierda, ¿no? Hay muchas categorías ya en izquierda y en la derecha. Así que simplemente vamos a decir algo sencillo para no complicarnos tanto, ¿ya? Entonces, este tipo de normas y de políticas hacen de que los países sean muy, muy cambiantes. ¿Y por qué les decía que el Perú también tiene que ver mucho con la crisis de los venezolanos o de Venezuela? Porque acá en Lima se creó el Grupo de Lima en el año 2016. ¿Para qué se creó el Grupo de Lima? Era un grupo de países de América en general, también estaba Estados Unidos, que tenían la intención o la finalidad de ponerle fin al problema, a la crisis de Venezuela. Desde 2016 están intentando ponerle fin al gobierno de Maduro o a la crisis, bueno, de Venezuela. Y no puede hacer nada, pues, ¿no? Una vez también, hace unos años, se filtró la posibilidad de que Estados Unidos invada este país y a algunos más países aliados, ¿no? De Estados Unidos, como Colombia o como Perú. Desde Lima se planificó eso. Pero eso no llegó a nada, pues no se intentó hacer un golpe de Estado en Venezuela. Con el caso también estuvo, pues, hicieron dos intentos, ¿no? Tanto el líder de la oposición en Venezuela, que es Juan Guaidó, y el otro era también Nicolás, no me acuerdo el otro nombre. Tiene un apellido, es mucho más antiguo ya, pero el más importante es Guaidó, que se llamó el Operativo Libertad, pero tampoco funcionó. Entonces, todos los intentos de esta parte, de acá de Lima y de los países, para ponerle fin a la crisis en Venezuela no han funcionado. Actualmente este grupo de Lima ya está disuelto, porque actualmente el presidente del Perú, pues, que es Castillo, ya prácticamente ya no va a convocar nuevas reuniones y todos los países es como que se han rendido, ¿no? Dicen, ya, bueno, ya no podemos hacer nada, pues ya se están buscando otro tipo de ideas en los países para ponerle fin a este gran problema, ¿no? A pesar de que Venezuela, pues, pueda terminar con el gobierno de Maduro, van a pasar muchos años para que Venezuela vuelva a ser un país relativamente normal, ¿no? Pero básicamente Venezuela está así por el problema de Chávez, ¿no? Que durante su gobierno, pues, fue una dictadura que prácticamente junto con los militares estuvieron, pues, gastándose el dinero del petróleo como si no hubiera un mañana, y el día que bajó el precio del petróleo, todo Venezuela entró en crisis, ¿no? Ese es el problema también de depender de los recursos, pues, ¿no? Si solamente se depende de los recursos, y es un gran problema. Incluso se escribió un libro de un profesor de la Universidad de Colombia, conoció a Chávez, ¿ya? Y básicamente le preguntó un día, ¿no? A Chávez, en el momento cuando Chávez estaba, pues, con mucha popularidad y cuando usaba el dinero del petróleo para hacer muchas obras, y le dijeron, ¿no? ¿Por qué no aprovechas para, para hacer industria acá en Venezuela con el dinero, para invertir, ¿no? Como ya te he explicado muchas veces acá en el curso de Historia Universal, ¿no? Solamente los países, cuando tienen una buena educación y tecnología y ciencia, van para arriba, ¿no? Un profesor le recomendó eso a Hugo Chávez en su mejor momento, cuando estaba, pues, con mucho dinero, ¿no? En Venezuela. Le dijeron, ¿por qué no inviertes en educación, en ciencia, en industria? Y acá en Venezuela hacen sus propias máquinas, ¿no? Y lo venden y ya se vuelven sustentables. Y según ese maestro, que no recuerdo bien su nombre ahorita, Chávez le responde, dice, ¿para qué? ¿Para qué vamos acá a hacer un montón de cosas si con la plata del petróleo ya lo podemos comprar?
simplemente hay que importar y ya está, ¿no? Pero ese fue el problema de los venezolanos, ¿no? O de Chávez, ¿no? Porque si hubiese invertido en eso, ya el día que bajaba el petróleo, el país seguía estable, ¿no? Y no pasaba nada. Pero tanto se dedicaron a de vender el petróleo y de gastárselo con los militares y de la corrupción también, ¿no? Que al final, pues, el dinero se devaluó, el petróleo ya, ¿no? Ya no tuvo ningún valor y ya, pues, se quedó ahí, ¿no? Y eso también pues, es un gran problema, ¿no? Cuando los países solamente dependen de los minerales o de los recursos, siempre cuando llega una crisis o cuando baja el precio, el país se arruina. Y eso puede pasar con el Perú, pues como el Perú también depende de la materia prima y no fabrica nada, si un día baja el precio del cobre o del gas, nos entramos en crisis, ¿no? Entonces siempre que hay que intentar generar tecnología, innovación, ciencia para vender eso y no son simplemente tus recursos. Un país que ha aprendido eso bastante o está intentando no ir por el camino de Venezuela es el caso de Qatar y el caso de los Emiratos Árabes Unidos. Esos dos países son países que están en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente. Son países donde están los principales yacimientos de petróleo en el mundo. En esos países también hay corrupción, también no hay democracia, pero la única diferencia que tienen con Venezuela es que en esos países no dependen 100% del petróleo. ¿Por qué? Porque allá en Qatar, en Arabia, en los Emiratos Árabes, ellos saben, ¿no? De que un día el petróleo ya se va a acabar, o sus pozos ya se van a secar, o el precio va a bajar. Entonces, cuando llegue ese día, ¿qué cosa? ¿Van a volver a ser pobres? No, ¿verdad? Ellos han hecho un cambio. Han invertido la plata de su petróleo comprando empresas. Y han comprado hoteles, han comprado cadenas de casinos, han comprado aerolíneas, y han comprado pues acciones. Entonces el país tiene su plata en todos lados. Entonces si el petróleo se acaba, tienen a sus hoteles, tienen a sus aviones, tienen a sus empresas, ¿no? Y el país se sostiene con eso. Ahí te das cuenta de la diferencia, ¿verdad? Si Qatar o si Arabia solamente vendiera, como hizo Venezuela, ¿no? Sus barriles de petróleo, cae el precio del petróleo y esos países pues, son pobres, ¿no? De nuevo. Ustedes han visto, ¿no? Que en muchos clubes, bueno, los que ven fútbol, ¿no? Ustedes de repente no ven fútbol, pero hay mucha está por todos lados, ¿no? Qatar tiene empresas de aviones, incluso la familia real de Qatar ha comprado un club, ¿no? El Paris Saint-Germain, ¿no? Que es un club multimillonario, ¿no? Que es el dueño de ese club, es la familia real de Qatar, ¿no? Y esa plata es el petróleo. Ellos han comprado equipos de fútbol, ellos han comprado aerolíneas, han comprado hoteles, empresas, con la plata de su petróleo. Y de esa manera tienen su plata ya en todos lados. Entonces ya cuando se acaba su petróleo, tiene todo eso. Cosa que no hizo Venezuela. Ellos se quedaron solamente vendiendo su petróleo, como si no hubiera mañana. Se acabó el petróleo, se bajó el precio, hasta ahora están así en Venezuela, ¿no? Ese es un gran problema de no saber administrar los recursos, ¿no? ¿Y eso puede pasar con Perú? Claro, claro que sí, ¿no? Si solamente vamos a depender de los recursos, ya fuimos, ¿no? Entonces, por estas razones, por las crisis constantes, por los cambios de los políticos, es una de las razones por las cuales la comunidad andina de las naciones no ha podido despegar por completo y no ha podido ser un referente de integración en esta parte del mundo. Pero aún estamos a tiempo. Muy bien, jóvenes. Eso fue todo por hoy. Vamos ahora a la parte de las preguntas, ¿no? Ya saben que tienen que tener su cámara encendida en este momento. Yo estoy calificando eso, la cámara encendida, y acá lo estoy grabando también, así que yo sé que esté en su cámara encendida y todo eso va a ser calificado como nota, ¿de acuerdo? Muy bien, yo me saco siempre los lentes porque todo el día estoy en la pantalla y a veces los ojos es un poco como que se gastan, ¿no? Ustedes también que paran todo el día pues en la pantalla, tienen que siempre tratar de darle un descanso, ¿no? A sus ojos. En el caso, miren, yo por ejemplo,
aún estoy joven, ¿no? Yo tengo 26 años, pero mis ojos ya no me funcionan bien. Tengo que usar lentes ya de por vida. Así que siempre ustedes tienen que intentar descansar sus ojos de las pantallas para no estar pues así como yo, ¿verdad? Que solamente ve con lentes, ¿no? Chicos, ya, estoy viendo acá sus cámaras. Solamente los chicos que están con la cámara encendida se considera como asistencia, ¿de acuerdo? A los demás no. Así que prendan su cámara para considerar su asistencia, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Preguntas, jóvenes, preguntas sobre esto, sobre la clase. Algo que no entendieron, algo que quedó pendiente. Chicos, se les recuerda que la cámara es importante porque es su nota, ¿ya? Así que mantenga siempre su cámara encendida para considerar su nota, ¿de acuerdo? Bien. Desde aquí hasta el final de la clase, ¿no? Cuando ya acabemos la reunión. Preguntas, jóvenes. Algo que quieran saber sobre la comunidad andina, sobre nuestros países de nuestra región. ¿Qué es lo que puede Tengo una pasar? curiosidad, profesor. Sí, dime. ¿Qué pasaría si la comunidad andina se deshace? O sea, no existiría. ¿Qué pasaría? Un conflicto de los países. ¿Qué pasaría si qué? ¿Qué cosa le pasa, me dices? No, ¿qué pasaría si la comunidad andina no existiría? Ah, ya. Bueno, si la comunidad andina no existiría, sería un poco lamentable, ¿no? Porque no habría ningún esfuerzo para unirnos como países, ¿no? Porque acá en Sudamérica tenemos todo para unirnos, ¿no? Desde México hasta Chile tenemos prácticamente el mismo idioma, la misma forma de vida, la misma cultura, la misma idiosincrasia, la misma religión. Somos prácticamente una sola unidad cultural, así que tenemos que unirnos, ¿no? Entonces, si no existiera, sería mucho más penoso, ¿no? O sea, ¿cómo no te vas a unir si ¿no? Somos muy parecidos, ¿no? Entre nuestros países, ¿no? No es como Asia, ¿no? En Asia, por ejemplo, todos los países se odian en Asia, todos los países, no pueden verlos en pintura. Los chinos jóvenes se odian con los japoneses de una manera increíble, ¿no? Si lo que acá es, o lo que era antes, acá en Sudamérica, Perú y Chile, la rivalidad, no es nada en comparación a lo que es entre China y Japón. Se odian a muerte. Y en la India no se pueden ver con los de Pakistán, y a Vietnam no se puede ver con Camboya, Corea del Norte y la Corea del Sur, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, en Asia se odian. Tienen culturas distintas, tienen idiomas distintos, religiones distintas, etnias distintas. Aunque no parezca, los asiáticos son muy diferentes, ¿no? Eh, hay asiáticos como los coreanos, que son distintos a los chinos, que son distintos a los hindúes, que tienen piel oscura, o los vietnamitas, o los polinesios, no, los polinesios o los filipinos, ¿no? Que hablan español, ¿no? Es toda una amalgama de culturas, de religiones, de diversidad. Cosa que acá en Sudamérica es todo lo contrario, pues, ¿no? Acá desde México vas a Tijuana, hablas castellano, vas a una iglesia católica, como en Lima, como en Ayacucho, como en Buenos Aires. ¿Te das cuenta? Esa es la unión que tenemos desde México hasta acá, hasta Chile, ¿no? Tenemos algo que nos favorece, que es la misma cultura. Entonces, si no existiera nada de esto, ni la comunidad andina, ni nada de esto, sería muy penoso, ¿no? Porque demostraría nuestro poco avance que tenemos con respecto a la integración, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿no? Que en otros continentes no es como acá, no es como acá. Acá en Sudamérica tenemos el mismo idioma. Claro que tú te vas a México y es distinto el castellano que el de Bolivia, el de Argentina, pero es el mismo idioma. Tú te mueves 2 kilómetros en Asia y ya te encuentras con otra religión, con otra cultura, con otro idioma, con otra etnia. Es muy complicado unirse. En Europa también. Cada país habla un idioma distinto y dentro de sus países habla más idiomas. Entonces, ¿cómo se han unido esos países? Eso se llama madurez, ¿no? Hay que ser maduros, ¿no? No como el presidente de Venezuela, sino tener esta cierta capacidad para darse cuenta, ¿no? De que lo mejor es unirse. Ya esto que yo soy peruano, yo soy boliviano, yo soy ecuatoriano, eso no le importa al mundo. El mundo pues ve en bloques, ¿no? Únete, así hay que tratar de buscar algo
y unirse, pues, ¿no? Y buscar un futuro en común, ¿no? Ahora, esta pregunta que me hiciste también la podemos llevar por otro lado. Si no existiera la Unión Europea, también tenemos a una segunda institución que es muy importante, que es la Alianza del Pacífico, que están Perú, Chile, Colombia y México. Que esa unión es mucho más exitosa que la comunidad andina, porque esa unión tiene pues inversiones, tiene crecimiento económico y tiene muchas perspectivas para el futuro. Y China es el principal socio de la Alianza del Pacífico. Incluso en nuestro mejor momento, cuando Perú crecía a un ritmo de 10%, se les llamaba a estos países, a Colombia, a Chile, a Perú y a México, como los Pumas de América, porque en Asia había Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea, eran los tigres asiáticos, los países que más crecían allá. Y acá los países que más crecían eran Colombia, México, Perú y Chile, y se les llamaron los Pumas de América, ¿no? Entre comillas. Pero ese crecimiento pues duró muy poco, ¿no? Y no vino de la mano con desarrollo, porque crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. Cualquier país puede tener crecimiento, pero no quiere decir que un país se desarrolle. ¿Ah? Creo que esto ya se los he dicho antes, pero el crecimiento económico o el desarrollo económico es algo un poco más complejo. Ustedes son muy jóvenes aún, ¿ya? Aún tienen muchas cosas más para vivir, pero ¿cuándo ustedes pueden saber o cuándo ustedes pueden darse cuenta de que su país ya es un país desarrollado? No cuando vean en su casa pues un centro comercial, un mall, un McDonald's o un poco más bonito la pista. El día que ustedes vean lo siguiente que les voy a decir, se darán cuenta que su país ya es un país desarrollado. No cuando vean cosas así, ¿no? Centros comerciales, pistas, ¿no? El día que ustedes vean de que un niño en Juliaca o en Quimbiri o en Huancavelica tenga las mismas oportunidades o la misma calidad de educación que un niño de La Molina o de San Isidro, ese día será el Perú un día desarrollado. Por la gran desigualdad que existe pues en el Perú, no se puede haber un desarrollo, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que tengas en tu país Profe, tanta pobreza y tanta... Sí, dime. actualmente los Pumas de América, como usted dijo, ¿siguen siendo los mismos países o cambiaron? Bueno, sí, siguen siendo, ¿no? Pero ya están un poco ya decaídos, ¿no? Porque por la pandemia también el crecimiento se ha venido, pues, cayendo también, ¿no? Pero ustedes pueden buscar en algunos blogs, ¿no? De economía. Bueno, eso en el año 2011, 2012, que más crecían esos países, ¿no? Perú, Ecuador, no, Perú, Colombia, México y Chile. Ahora, cada país ya hizo algo distinto, pues, con su crecimiento económico, pues, ¿no? Y eso ya se depende de cada país, ¿no? El Perú lo usó ese dinero de su crecimiento para atraer inversiones, ¿no? Entonces ustedes pueden haber visto que, bueno, ustedes son un poco más jóvenes, ¿no? Pero yo más o menos un poco recuerdo esa época que todo era inversión. O sea, supuestamente se abría pues un centro comercial en todos lados o había pues nuevas, también hubo un boom de la construcción, se hicieron muchas con condominios, ¿no? Casas y muchas cosas más, pero en lo privado, ¿no? Pero eso no es crecimiento, eso no es desarrollo económico. ¿Ya? Así tu vecino tenga un carro y tenga una casa de 5 pisos, eso no es desarrollo. El desarrollo es la igualdad entre todos. Cuando todos tienen unas capacidades y unas oportunidades similares, eso es el desarrollo. Por ejemplo, Estados Unidos es un país desarrollado, ¿cierto? Ya. En Estados Unidos, un niño que vive en Nueva York tiene las mismas oportunidades que un niño que vive en Dakota del Norte, en Virginia, en Connecticut, en California, ¿cierto? Ahí no es que tú eres de provincia y yo soy de Lima, ¿no? Eso no existe allá. No es que allá, no, y tú eres de Dakota y yo soy de Nueva York. Si igual allá tienes tu universidad, su colegio gigantesco, ustedes han visto, ¿no? En las películas, ¿no? En Estados Unidos cada pueblo tiene pues un colegio gigantesco, tiene sus canchas de fútbol, su universidad, ¿no? En cada pueblo tienen pues su gran hospital, ¿no? Ese es el desarrollo, ¿no? Que que toda la población tenga los mismos accesos a las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, un país como el Perú, donde un niño va a un colegio con su laptop y con su sala bien construida,
y otro va a un colegio con una piedra y con ladrillos, eso no es un país desarrollado. ¿Ya? Entonces, el día que ustedes vean esa igualdad, ese día el Perú será un día, ese día el Perú será un país desarrollado, ¿no? Pero no está muy lejos, ¿eh? En un futuro, si todo sale bien, ¿no? En lo macroeconómico, el Perú ya será pues un país, no potencia mundial, pero sí ya un poco más justo, ¿no? Y es lo que se busca, ¿no? Pero para eso sirve pues estas alianzas. Si no hay alianzas y cada uno va por su lado es peor, ¿verdad? Bueno, es como hacer una tarea, ¿no? Si tú tienes una tarea y lo vas a hacer solo, es más complicado. Pero si lo haces en un grupo de 5, que tiene tu misma nota, tu misma capacidad y tus mismas necesidades, es mucho más sencillo, ¿verdad? Bueno, es algo así lo que pasa más o menos con la integración, ¿no? Bueno, chicos, hemos hablado pues de muchos temas. Eso es lo que se busca, ¿no? Hablar siempre de muchos más temas, no solamente del curso, sino que vengan asociados para entender mejor un punto que sale pues en el curso. Bien, chicos, entonces, sin más preguntas, nos vemos el día jueves para Historia Universal, claro. Bueno, ya saben que las cámaras han sido muy importantes, su participación, las cámaras, la asistencia, la puntualidad, todo eso está siendo calificado. Así que ya saben eso, ya se ha dicho muchas veces, así que bueno, jóvenes, no tengo nada más que decirles. La clase, el video también de la clase y la tarea la van a encontrar en la plataforma. Cualquier consulta me la hacen llegar a mí por el celular y yo les voy a estar tratando de responder cuando, cuando pues sean necesarios, ¿no? Entonces, chicos, ya nos vemos el día jueves. Cuídense bastante y conmigo será hasta el día jueves, ¿no? Entonces, chicos, cuídense bastante y hasta luego.